Buenas tardes. Bueno, celebramos este día la tercera sesión de la Diputación Permanente correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional de la 61ª legislatura, de conformidad con el siguiente orden del día. Como primer punto, la integración de la Diputación Permanente. Segundo, la apertura de la sesión. Tercero, lectura de la correspondencia. Cuarto, lectura de iniciativas de ley o acuerdos. Quinto, asuntos generales. Sexto, clausura. Señor secretario, sírvase verificar la integración de la Diputación Permanente. Diputada Ferrero González Adaluz. Presente. Diputado Ochoa Peña Ramón Gabriel. Presente. Diputado Quiñones Loesa Jesús Antonio. Presente. Diputada Valladares Valle Yolanda Guadalupe. Diputado Presidente, se encuentra integrada la Diputación Permanente, por lo tanto existe quórum. La diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle solicitó permiso para no asistir a esta sesión. Gracias, secretario. De pie, por favor. Siendo las 12:22 del día de hoy, 15 de julio del 2015, declaro abierta esta tercera sesión de la Diputación Permanente. Tomen asiento, por favor. Primer secretario, sírvase dar cuenta de la correspondencia existente en cartera. Diputado Presidente, en cartera existe lo siguiente. 1. El oficio número SSL 1149/2015, remitido por el H Congreso del Estado de Hidalgo. 2. La circular número HC/OM/0717/2015, remitida por el H Congreso del Estado de Tabasco. Segunda secretaria, sírvase dar lectura a la correspondencia de cuentas. Oficio número SSL-1149/2015. Ciudadanos secretarios del Honorable Congreso de Campeche presente. Los diputados integrantes de la Primera Comisión Permanente de Salud de la 62ª legislatura emitieron acuerdo económico relativo al planteamiento realizado por la diputada Edith Avilés Cano con el tema Salud Colectiva, mismo que fue aprobado en sesión ordinaria de esta fecha, del cual le estoy enviando copia en suplencia de la secretaria para su conocimiento y efectos. Sin otro particular por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida. Atentamente, el secretario de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Hidalgo, licenciado Lamán Carranza Ramírez. Circular número HCE/OM/0717/2015, Villahermosa, Tabasco. Ciudadano diputado presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Campeche presente. Por instrucciones de la presidenta del Congreso, me permito comunicarle que en sesión pública ordinaria celebrada el día 14 de los corrientes, la 61ª legislatura, al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, tuvo a bien elegir la comisión permanente que fungirá durante el primer periodo de receso del tercer año de ejercicio constitucional. Asimismo, en sesión pública con carácter de solemne, celebrada el día de hoy, se clausuraron los trabajos legislativos del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. De igual manera, se instaló la comisión permanente que fungirá durante el primer periodo de receso del tercer año de ejercicio constitucional, que comprende del 16 de mayo al 14 de septiembre del presente año. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo. Atentamente, licenciado Filiberto Mendoza Rodríguez, oficial mayor. Diputado Presidente, dado lectura a la correspondencia recibida. Primer secretario, elabore y remita los acusos de recibo correspondientes. Usted mismo continúe dando cuenta de los asuntos que obran en cartera. Diputado Presidente, para esta sesión se encuentra agendado lo siguiente: iniciativa para derogar el artículo 573 y reformar el artículo 578 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, promovida por la diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
iniciativa para reformar el inciso B del artículo 31 de la Constitución Política del Estado de Campeche, promovida por la diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Solicitud del titular del Poder Ejecutivo Estatal para acordar fecha, hora y lugar de recepción del sexto informe sobre el estado general que guarda la Administración Pública del Estado. Iniciativa para reformar los artículos 111, 112, 117, 119, 121, 127, la fracción segunda del artículo 311 y la fracción segunda del artículo 317, todos del Código Penal del Estado, promovida por el Ejecutivo Estatal, documentación que obra para lo conducente. Usted mismo procede a dar lectura a la primera iniciativa. Ciudadanos secretarios de esta Diputación Permanente del Congreso del Estado presentes, con fundamento en los artículos 46, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado de Campeche y 72, 73 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presento una iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 573 y reforma el 578 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. Exposición de motivos. 1. Antecedentes. Que en el mes de febrero del 2014 fue aprobada la reforma constitucional federal en materia electoral y posteriormente, derivado de los cambios en la Carta Magna, se publicó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en un ejercicio nacional de armonización, este Congreso local en el mes de junio de 2014 llevó a cabo los procesos legislativos para armonizar y homologar las leyes electorales locales a la luz de las recientes reformas. Así, pasado 24 de junio de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la reforma a la Constitución Política del Estado de Campeche y el 30 de junio de 2014 se publicó en el mismo órgano de difusión la nueva Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, acorde con los recientes cambios a la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que rige en todo el territorio nacional, considerando que la nueva Ley Electoral General contenía dispositivos inconstitucionales. Diversos partidos políticos, entre ellos Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Partido de la Revolución Democrática, interpusieron acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y así el máximo tribunal de este país, al dictar sentencia en acción de inconstitucionalidad 22/2014, dictada el 10 de septiembre de 2014, declaró inconstitucionales los artículos A, B y la disposición final del inciso C del artículo 28 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por ello, y en razón de que los textos legales que fueron declarados inconstitucionales en la Ley General se mantienen íntegros aún en nuestras leyes locales, y toda vez que dichos dispositivos o reformas fueron hechas dentro del proceso de armonización y homologación legal, se propone derogar el artículo 573 y reformar el 578 de la actual Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, conforme al siguiente, y tratándose de asuntos de urgente y obvia resolución, pido que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones para la aprobación de esta iniciativa. Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. Atentamente, diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle, Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, Honorable Congreso del Estado de Campeche, 61ª legislatura. Diputado presidente, he dado lectura de la iniciativa indicada. Téngase pendiente de la iniciativa recibida a efecto de que esta Diputación Permanente dictamine oportunamente. Segunda secretaria, proceda a dar lectura a la segunda iniciativa. Ciudadanos secretarios de esta Diputación Permanente del Congreso del Estado presentes, con fundamento en los artículos 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Campeche y 72, 73 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presento una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso B del artículo 31 de la Constitución Política del Estado. Exposición de motivos. 1. Antecedentes. En el mes de febrero de 2014 fue aprobada la reforma constitucional federal en materia electoral y posteriormente, derivado de los cambios en la Carta Magna, se publicó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en un ejercicio nacional de armonización, este Congreso local, en el mes de junio de 2014, llevó a cabo los procesos legislativos para armonizar y homologar las leyes electorales locales a la luz de las recientes reformas.
considerando que la nueva Ley Electoral General contiene dispositivos inconstitucionales diversos, partidos políticos, entre ellos Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Partido de la Revolución Democrática, interpusieron acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y así, el máximo tribunal de este país, al dictar sentencia en la acción de inconstitucionalidad dictada el 10 de septiembre de 2014, declaró inconstitucionales los incisos A, B y la disposición final del inciso C del artículo 28 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por ello, y en razón de que los textos legales que fueron declarados inconstitucionales en la Ley General se mantienen íntegros aún en nuestras leyes locales, toda vez que dichos dispositivos o reformas fueron hechas dentro del proceso de armonización y homologación legal, se propone reformar el inciso B de la Constitución Política del Estado para dejarlo exactamente como estaba antes de la reforma, que fue declarada inconstitucional conforme al siguiente proyecto de decreto, y tratándose de asuntos de urgente y obvia resolución, pido que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones para la aprobación de esta iniciativa. Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. Atentamente, diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Honorable Congreso del Estado de Campeche. Diputado presidente, dado lectura de la iniciativa indicada. Téngase pendiente la iniciativa recibida a efecto que esta Diputación Permanente dictamine oportunamente. Primer secretario, proceda a dar lectura a la solicitud del Ejecutivo Estatal. Ciudadanos secretarios de la 61ª Legislatura, H. Congreso del Estado de Campeche, presente, en cumplimiento de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Campeche, me permito solicitarles muy atentamente fijar día, hora y lugar en que deberé comparecer ante ese cuerpo colegiado a rendir por escrito mi sexto informe de gobierno sobre el estado general que guarda la administración pública de la entidad. Asimismo, me permito sugerir que la presentación de referencia se lleve a cabo el día viernes 7 de agosto del año en curso a las 9 horas en el lugar que se determine. Sin otro particular, les reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. Atentamente, San Francisco de Campeche, Campeche, a 10 de julio de 2015, licenciado Fernando Eutimio Ortega Bernés, gobernador constitucional del Estado. Diputado presidente, he dado lectura a la solicitud indicada. Primer secretario, tenga pendiente la solicitud de cuenta, proceda a incluirla en los temas a tratar en el próximo periodo extraordinario de sesiones. Segunda secretaria, proceda a dar lectura a la cuarta iniciativa. Ciudadanos, diputados, secretarios del Honorable Congreso del Estado de Campeche, presente. Licenciado Fernando Eutimio Ortega Bernés, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Campeche, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46, fracción primera, de la Constitución Política del Estado, con fundamento en el artículo 47 de la propia Constitución y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por su digno conducto, me permito someter a la consideración de la 61ª Legislatura Estatal un proyecto de decreto para reformar los artículos 111, 112, 117, 119, 121, 127, la fracción segunda del artículo 311 y la fracción segunda del artículo 317, todos del Código Penal del Estado, en atención a la siguiente exposición de motivos. Con fecha 1 de diciembre de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Campeche un decreto por el que se reformaron diversas disposiciones del Código Penal del Estado en razón de la armonización de dicho ordenamiento legal con el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los que el Estado mexicano es parte, y por consiguiente se realizaron las adecuaciones correspondientes a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio y oral en el Estado. Las modificaciones contenidas en el decreto en mención consistieron en: se estableció la observancia de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
internacionales que contengan disposiciones en materia de derechos humanos y de los que el Estado mexicano sea parte. Se incorporaron las terminologías siguientes. Inciso A. De la persona que sea señalada por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. C. Defensor público. D. Autoridad jurisdiccional competente. Y E. Código Nacional de Procedimientos Penales. Se determinó la prohibición de toda forma de responsabilidad objetiva. Se decretó que no podrá restringirse ninguna garantía o derecho en base a la peligrosidad o personalidad del imputado. Se prohibió todo acto u omisión que vulnere la dignidad de la víctima o del ofendido, así como del imputado. Se modificó el concepto de responsabilidad penal. Se incrementó la sanción penal para los delitos continuados. Se determinó que en los casos de tentativa, para que sea válido el desistimiento de los partícipes o coautores, se requerirá, además de los previstos en el Código Penal, que hayan neutralizado el sentido de su intervención en el hecho. Se establecieron las causas que excluyen el delito y la responsabilidad penal de conformidad con lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se modificó el reconocimiento de inocencia y se agregó una fracción al delito de obstrucción de la justicia. Por otra parte, se incrementaron las sanciones cuando las conductas sean cometidas por servidores públicos. En este sentido, en contribución al cumplimiento de los fines de la reforma del 1 de diciembre de 2014 y a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio y oral en nuestra entidad federativa, de conformidad con lo señalado con anterioridad, se realizan las siguientes modificaciones al Código Penal del Estado de Campeche a fin de complementar la armonización al Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando la sentencia haya causado ejecutoria, el ofendido deberá otorgar el perdón legal ante el juez de ejecución de sanciones. Cuando sean varias víctimas y ofendidos, cada uno puede ejercer separadamente la facultad de perdonar al responsable del delito. El perdón solo surtirá efecto en relación con quien lo otorga. Se establecen los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva del Estado. La pretensión punitiva del Estado que provenga de la probable comisión de un delito que se persiga por querella prescribirá en 1 año. La prescripción de la pretensión punitiva del Estado se interrumpe por las actuaciones que el Ministerio Público practique en la investigación del delito. Las medidas de seguridad prescriben en un término de 5 años a partir del día en que se hayan decretado. Se adecúa a lo señalado en la fracción segunda del artículo 311 a lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Federal. Se incorpora el término grupos en situación de vulnerabilidad. Es por ello y en atención a todo lo expuesto con anterioridad que me permito someter a la consideración de esa soberanía para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación del siguiente proyecto de decreto. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Artículo 2. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor jerarquía del marco jurídico estatal en lo que se opongan al contenido del presente decreto, dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de San Francisco de Campeche, municipio y estado de Campeche, a los 7 días del mes de julio del año 2015. Signa licenciado Fernando Eutimio Ortega Bernés, gobernador constitucional del estado de Campeche. Doctor Jorge de Jesús Algarve, secretario de Gobierno. Diputado presidente, dado lectura a la iniciativa indicada. Téngase pendiente la iniciativa recibida a efecto de que esta diputación permanente dictamine oportunamente. Continuando con el orden del día, abordaremos el punto de asuntos generales. ¿Algún diputado desea el uso de la palabra? Adelante, profesor secretario.
En este punto, esta Secretaría informa que se han concluido los siguientes proyectos de dictamen relativos a: proyecto de dictamen relativo a una iniciativa para expedir la ley del periódico oficial del Estado de Campeche, promovida por el Ejecutivo Estatal. Proyecto de dictamen relativo a una iniciativa para reformar el artículo 2 del decreto 239, de fecha 11 de marzo del 2015, promovida por el ex ayuntamiento del municipio de Campeche. Reclasificación de la asignación de recursos. Proyecto de dictamen relativo a una iniciativa para derogar diversos artículos de la Ley de Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar para el Estado de Campeche, promovida por la diputada María Santa María Blum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Vista la nota que cuenta de la Secretaría, que se provee, primer secretario, y distribuye copia de los mismos para conocimiento y resolución de esta Diputación Permanente. Compañeros integrantes de la Diputación Permanente, con el propósito de despachar asuntos de necesario conocimiento del Pleno, con fundamento en el artículo 58, fracción primera de la Constitución Política del Estado, este órgano legislativo en funciones convoca a los integrantes de la 61ª legislatura para asistir el lunes 20 de julio del año en curso a las 11 horas al Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, a la apertura del primer periodo extraordinario de sesiones del segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional, con el objetivo de conocer sobre las iniciativas o propuestas que se encuentran en estado de resolución. El primer secretario elabore la minuta de acuerdo correspondiente y tramite su publicación en el periódico oficial del Estado. Haga los respectivos citatorios. Agotados los puntos establecidos en el orden del día, me permito informar que los trabajos de este segundo receso continuarán el día martes 21 de julio del año 2015 a las 10 horas en este mismo recinto, para lo cual quedan ustedes debidamente invitados. De pie, por favor. No existiendo otro punto que tratar, declaro clausurada la tercera sesión de la Diputación Permanente, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio constitucional, siendo las 12 horas con 45 minutos del día 15 de julio del 2015. Primer secretario, elabore la constancia respectiva. Muchas gracias.